Los 10 mates más rápidos que existen. Aprender los jaques mates básicos que existen en ajedrez es algo realmente importante para todos aquellos que comienzan su viaje por el fascinante mundo de las 64 casillas. Después de familiarizarte con los siguientes jaques mates, estarás preparado para evitar derrotas por la vía rápida e incluso anotarte algunas victorias en apenas unas pocas jugadas. Ya seas un jugador principiante, de nivel intermedio o avanzado, los 10 jaques mates que te presento a continuación son esenciales para cualquier ajedrecista. Conocerlos te ahorrará algunos disgustos inesperados, como encontrarte en el bando perdedor después de recibir un jaque mate en 8 jugadas o incluso menos. Estos son 10 de los jaques mates más rápidos que existen en ajedrez. El mate del loco. El mate del loco es uno de los jaques mates más rápidos que existen en ajedrez, el cual se produce después de tan solo 2 jugadas. Pero no te preocupes, es imposible que te lo den a no ser que hagas 2 movimientos malos seguidos. Presentamos el mate del loco en acción. Para que las negras den el mate del loco en tan solo 2 jugadas, las blancas deben haber avanzado el peón G2 casillas y posteriormente el peón F, 1 o 2 casillas, en sus 2 primeras jugadas. Estos 2 movimientos debilitan la diagonal E1, H4 con graves consecuencias, ya que el segundo jugador puede llevar su dama a H4 después de haber movido el peón en la primera jugada. Este jaque mate se conoce como el mate del loco, por una razón muy simple. Las blancas deben realizar 2 movimientos de locos, para permitir que las negras puedan finalizar la partida en tan solo 2 jugadas. Seguramente te estarás preguntando si es posible también para las blancas dar el mate del loco, y la respuesta es sí. Las negras pueden perder de manera exactamente igual, si bien se necesita una jugada más. En caso de que el segundo jugador mueva su peón F1 o 2 casillas y acto seguido avance el peón G otra 2, las blancas pueden dar el mate del loco en el tercer movimiento en lo que podría denominarse el mate del loco con colores invertidos. Entonces, ¿cómo podemos evitar el mate del loco? Todo lo que tenés que hacer es mantener el peón F en F2 o F7 al comienzo de la partida. Antes de que se inicie el juego, las casillas F2 y F7 son las más débiles de todo el tablero, ya que solo están protegidas por el rey. Si avanzás el peón F en las primeras jugadas, te estás exponiendo a ser objeto de temibles ataques. El ataque Grove, similar al mate del loco. El ataque Grove es una apertura poco convencional y que no suele verse en la práctica, sin embargo tiene sus adeptos. Comienza con G4. El plan de las blancas en esta apertura es normalmente fianchetar el alfil de casillas blancas vía G2, desde donde ejercerá presión a lo largo de la diagonal H1 a 8. Pero, al igual que ocurre en otras aperturas, cualquier pequeño descuido en los primeros movimientos puede ser fatal. El ataque Grove es una de las pocas aperturas que pueden conducir al mate del loco en tan solo 2 movimientos si las blancas juegan de manera desafortunada. Este jaque mate puede evitarse sencillamente desarrollando el alfil a G2 en la segunda jugada, tal y como suele ocurrir normalmente. Esto deja claro una vez más que es importante no mover el peón F en las primeras jugadas para evitar sobresaltos inesperados. Si lo que buscas es avanzar el peón G en las primeras jugadas para fianchetar el alfil, lo mejor será moverlo a G3 en lugar de a G4. Pero el ataque Grove no es la única apertura que puede llevar al mate del loco. Más adelante veremos otros ejemplos. El mate pastor. El mate pastor es uno de los primeros jaques mates con el que suelen encontrarse los jugadores principiantes. La idea es simple, las blancas atacan la casilla F7 con la dama y el alfil en las primeras jugadas, con el fin de dar mate en apenas 4 movimientos. El mate pastor tiene el siguiente aspecto. Para dar este jaque mate, debes comenzar la partida con E4. Esto permite que tanto el alfil de casillas blancas como la dama se desarrollen en las siguientes jugadas. El alfil se situará en la casilla C4, apuntando a F7, mientras que la dama puede desplazarse tanto a H5 como a F3, mirando también a la casilla F7.
¿De qué manera podés defenderte contra el mate pastor? Una vez las blancas desarrollen su dama bien a H5 o F3, podés proteger la casilla a F7 con D7 o DF6 o incluso bloquear la acción de la dama con G7, G6, en caso de que se encuentre en H5. Defensa holandesa, similar al mate pastor. La defensa holandesa no es de las más empleadas en el ajedrez moderno, sin embargo puede verse en partidas de jugadores de diferentes niveles, desde principiantes hasta grandes maestros. Es necesario conocer algunos mates rápidos que pueden darse en esta defensa, entre los cuales se incluyen el mate en 5 movimientos que te muestro a continuación. La defensa holandesa se produce después de las jugadas de 4, F5. Como podés observar, el movimiento F5 controla la casilla E4 pero debilita el rey negro. Si las negras no juegan con cuidado, pueden recibir jaque mate en pocos movimientos, como ocurre en el siguiente ejemplo. Tal y como vimos en el apartado del mate del loco, si un jugador avanza el peón F, como sucede en la defensa holandesa, y a continuación el peón G, lo único que consigue es meterse en problemas. Apertura Bird, similar al mate del loco. La apertura Bird comienza con F4, una jugada que busca dominar el centro y controlar la casilla E5. Sin embargo, este movimiento debilita el flanco de rey de las blancas. Avanzar el peón F al inicio de la partida es algo poco recomendable. Si las negras conocen el mate del loco y poseen el valor necesario para entregar un peón en la apertura, el siguiente mate, con sacrificio de dama incluido, puede producirse en la apertura Bird después de tan solo 6 jugadas. Defensa Caro-Kann. La defensa Caro-Kann tiene fama de ser una de las opciones más sólidas que pueden emplear las negras. No obstante, incluso en esta férrea defensa existen jaques mates rápidos que el segundo jugador debe conocer. La defensa Caro-Kann se produce después de las jugadas C4-C6. D4-D5. Como puede observarse, las negras han apoyado el avance de 5 con la jugada C6 y gracias a eso tienen buen control del centro en este momento. Sin embargo, todos los jugadores deben mantenerse siempre alerta, independientemente de la apertura empleada. En este particular ejemplo, las negras no adivinan las intenciones de su oponente y reciben mate en tan solo 6 jugadas. Todos los jugadores que se encuentran por primera vez con este peculiar mate quedan profundamente sorprendidos y no sin razón. Lo más importante en este tipo de mates es estar alerta en caso de que la dama enemiga se sitúe en la misma columna que tu rey. Las negras podían haber evitado este rápido jaque mate jugando simplemente caballo de F6, dama C7, E6, o algún otro movimiento que diera algo de aire a su rey. Apertura italiana. Un tema similar se produce en la apertura italiana, en la que puede darse un mate en apenas 7 jugadas. Esta apertura es muy popular a todos los niveles y queda planteada tras E4-E5. Caballo F3, caballo C6. Alfil C4. Tal y como ha quedado de manifiesto con la defensa Caro-Kann, existen mates en pocas jugadas también en aperturas fiables y contrastadas. Y no únicamente en algunas de dudosa reputación como el ataque Grove o la apertura Bird. Caballo F3 es un bonito detalle táctico que conduce al jaque mate, similar a la jugada caballo D6 vista anteriormente en la defensa Caro-Kann. En el caso de la apertura italiana, las blancas perdieron rápidamente debido a que cometieron algunos errores. Sin ir más lejos, caballo por D4 habría evitado todas las complicaciones posteriores. Tanto si jugase E4 con blancas o E5 con negras. Conocer este jaque mate es muy importante. Defensa Oven, similar al mate del loco.
La defensa oven es otra apertura que se produce con escasa frecuencia y que puede llevar a un mate que sigue el mismo patrón que el mate del loco. La idea de las negras es fianchettar el alfil de casillas blancas rápidamente. En este momento te estarás preguntando, ¿cómo puede darse el mate del loco en esta posición? Echa un vistazo a la siguiente partida, en la que Giochino Greco realiza un bonito sacrificio de dama para obtener la victoria, nada menos que en el año 1619. Este jaque mate, el cual ocurrió por primera vez en el siglo XVII y que guarda relación con el mate del loco visto anteriormente en la apertura Vir, no deja indiferente a nadie. ¿La moraleja de la historia? No muevas el peón F al comienzo de la partida. Gambito England. Apenas se ve en partidas de jugadores avanzados, pero a nivel de club es bastante frecuente. Las negras atacan de inmediato el centro blanco después de los movimientos de 4-5. Esta apertura contiene numerosas trampas. Una de las trampas ocultas en este gambito es un mate en 8 jugadas que pueden recibir las blancas en caso de no estar atentas. Las blancas cometieron varias imprecisiones que les llevaron a sufrir una derrota en pocas jugadas. Caballo C3 es una jugada natural de desarrollo que habría dado ventaja al primer jugador. Otra opción por parte de las blancas para evitar las complicaciones es devolver inmediatamente el peón y mantener la delantera en el desarrollo después de caballo C3 caballo por E5 E4. Pero si querés sorprender a tu oponente cuando te jueguen el gambito England, podés intentar caballo C3 caballo por E5 CD5. Gambito Budapest. El gambito Budapest tiene cierta similitud con el gambito England, ya que implica también un sacrificio de peón con un rápido E7, E5. Ocurre después de D4. F6, C4, E5. Como podés observar, las negras atacan el peón de D4 en la segunda jugada en el gambito Budapest. Realmente, la única diferencia entre esta posición y la que se produce en el gambito England es que aquí se han incluido los movimientos C2, C4 para las blancas y caballo G8, F6 por parte de las negras. Y como no podía ser de otra manera, el gambito Budapest puede llevar a un nuevo jaque mate en pocas jugadas. Otro mate similar a los ya vistos anteriormente en la defensa Caro-Kann o en la apertura italiana. En esta partida, el único error de las blancas ha sido capturar el alfil con A por B4. En lugar de eso, el primer jugador debería haber optado por E3, parando caballo D3 con buena posición e incluso jugando caballo por E5 o alfil por E5. Hemos visto algunos patrones que se repiten, como el mate del loco, el mate con caballo gracias a la clavada de la dama o el ataque sobre la casilla F2, F7. Es importante que te familiarices con todos ellos, tanto para evitar derrotas en pocas jugadas como para anotarte alguna victoria por la vía rápida. ¿Cuál de los jaques mates expuestos anteriormente es tu favorito? Hacémelo saber debajo en los comentarios.